Esta presentación explica la vía romana número 20 Perloca Marítima, cuyo trazado justifica el Camino de Santiago. Versiones previas de este trabajo se presentaron en el 13 Congreso Internacional de Caminería Hispánica, celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y en otros sitios. Se ha publicado en las revistas El Nuevo Miliario de Madrid y Compostelanum de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, entre otras. El itinerario de Antonino, de la época romana en la que vivió el apóstol Santiago, establecía una catalogación de las principales vías del imperio. Entre ellas, la vía romana itinerario número 20, de acuerdo con la numeración de Saavedra, que se describe en varios códices con la leyenda Iter, Item, Perloca Marítima Abracar Asturica, que significa camino, también, por lugares marítimos desde Braga hasta Astorga. Lo que vemos aquí son dos itinerarios, mediciones topográficas realizadas por agrimensores de las oficinas técnicas imperiales. El significado de Perloca Marítimas por lugares marítimos, no por la costa, como se ha venido traduciendo erróneamente, ya que costa sería ripa o litora. En la columna de la izquierda se dan los nombres de unos lugares, hitos de medición topográfica, llamados mansios o mansiones, separados por una distancia que se indica en la columna de al lado en numeración romana. Los dos primeros tramos no aparecen en el códice, pero los he puesto para guardar coherencia con el origen al considerar que son compartidos con la vía romana precedente número 19, que tiene el mismo origen y destino. Los 4 siguientes tramos se distinguen de los 9 últimos porque empiezan por C, 100, son estadios, unidades de medición utilizadas en topografía, geodesia, astronomía y navegación. Equivalen a 185 metros. Los 9 últimos tramos empiezan por X, 10, y son unidades de medición millas terrestres romanas, equivalentes a 1000 pasos dobles, o milia passum, con un valor de 1480 metros. 8 estadios hacen una milla terrestre. El valor en kilómetros se expresa en la columna de la derecha tras la realización del cálculo. Como se observa, son todos mediciones equilibradas, correspondientes a jornadas de un día. En el recuadro de abajo se realizan los cálculos de los tramos marinos empezando por Aquis Celanis, que tiene esta denominación de acuerdo con el Codex Parisiensis de la cosmografía de Histroético, que se expone al final, poniendo la ubicación real de este hito así como de los restantes, que como vemos son la isla de la desembocadura del río Miño, Insua Nova, Vicos Caporum, Vicos Pacorum o Vicos Pacorum en los códices, o Cabo de Vicos en las islas Cíes, Ad Duos Pontes o Castro en la península de Nuestra Señora de Alanzada, Grandimiro o Torres del Oeste de Catoira, y los siguientes tramos terrestres, Trigundo, Santiago de Compostela, Brigetium, ubicable por Boente, Arzúa, Caranico, municipio de Palas de Rey o de Friol, y Luco Augusti o Lugo. El valor de la medición realizada con el programa de rutas Garmin Mapsource, Blue Chart, Google Earth o Google Maps para los tramos terrestres está en la columna de la derecha, siendo las distancias de cálculo muy aproximadas a las del códice. En el recuadro de arriba a la derecha, la vía romana itinerario número 19. Trazado del tramo desde Puerto Xacobeo, junto a la ciudadela de Tui, hasta la isla de la desembocadura del río Miño, o Insua Nova, frente a las playas de Camiña y Moledo, de una longitud de unos 30 kilómetros y medio. Esto era conocido por Fortier d'Urbain ya en 1845. El cálculo se ha hecho trazando waypoints con el programa de rutas marinas sobre el cauce fluvial, en base a la carta del Instituto Hidrográfico de Portugal. El río Miño es descrito por Estrabón, que cita a Posidonio, quien estuvo en Iberia y dice que es navegable en 800 estadios, unos 135 kilómetros, al igual que otros ríos peninsulares. También dice que en su desembocadura hay una isla con 2 muelles. Se puede constatar la navegabilidad del bajo río Miño para embarcaciones de pequeño porte. Desde esta zona hasta la desembocadura se observa la existencia de mareas. Aquis Celanis, Vicos Caporum, 195 stadia, igual a 36,1 kilómetros. Vicos Caporum, Ad Duos Pontes, 150 stadia, igual a 27,8 kilómetros. Ad Duos Pontes, Grandimiro, 180 stadia, igual a 33,3 kilómetros.
Este último tramo pasa entre la antigua isla de Ogrove, una isla en dos mapas del siglo XVII y en textos medievales, y la costa de Noalla, atravesando el paso, hoy cerrado, por la moderna playa de Alanzada, junto a la isla de Atocha, donde hoy está la capilla de las Conchas de San Caralampio y San Sebastián, que conserva el símbolo del paso de la barca con los restos del apóstol, para ir después entre la isla de Arosa y Vilanova hasta las Torres de Catoira. Los tramos marinos fueron medidos por paralelismo o cuadraturas euclídeas y triangulación pitagórica, bien conocidas por los romanos. En esta imagen vemos el Cabo de Vicos, en la isla sur de las Cíes, que marca el punto norte del canal sur de entrada a la ría de Vigo. Frente a este lugar pasó la barca con los restos del apóstol al entrar en las Rías Bajas para llegar al puerto de Iria procedente de Jaffa, Palestina. En las aguas al norte del Cabo de Vicos se han encontrado gran cantidad de anclas líticas, sobre todo púnicas. Esto sugiere la existencia de una zona de fondeo de naves oceánicas antiguas en las aguas protegidas al norte del Cabo de Vicos. Si nos situamos en Ad Duos Pontes, castro de Nuestra Señora de Alanzada, esta imagen explica el significado del nombre del lugar, hacia los dos pontes, siendo el primero de ellos un lugar llamado así Pontes, a 2 kilómetros en Sanxenxo, y el segundo Pontevedra, a 25 kilómetros, en cuyo municipio hubo otro Pontes en tiempos antiguos, origen de la primera mitad del nombre de esta ciudad. A partir de las Torres de Catoira sigue el recorrido del itinerario ya por tierra, puesto que las unidades de medición son millas terrestres, encajando la distancia de los medidores romanos medida por conteo de pasos dobles calibrados con las del cálculo de Google Maps. Sigue el camino por Padrón Iria, Esclavitude, Milladoiro, hasta llegar en tiempos lejanos a lo que hoy son los restos de unas termas y de una necrópolis romanas que constituyen la base sobre la cual se construiría siglos más tarde la Catedral de Santiago de Compostela. La suma de las distancias de los 3 tramos siguientes del itinerario coincide aproximadamente con la distancia natural a pie entre Santiago de Compostela y Lugo, de donde se deduce la situación de Brigetium por Boente Arzúa, donde debe encontrarse un castro que se llamaba de esta forma. Este nombre parece más acertado que Brigantium, que se situaría demasiado al norte, en Bergondo o Betanzos, estando aquel nombre en un lugar más adecuado al sureste del anterior de acuerdo con la geografía de Claudio Ptolomeo. La ubicación de Caranico sería a la distancia adecuada por el municipio de Palas de Rei, o en Friol, llevando la vía hacia Lugo por el antiguo Camino Real, pasando por los miliarios de San Román de Retorta, Bacurín y Santa Eulalia de Bóveda. El recorrido del itinerario entre Lugo y Astorga coincide con el trazado con Google Maps pasando por Pedrafita de Docebreiro, Castro de la Ventosa, Cacabelos, Ponferrada, Bembibre y Manzanal del Puerto. Los lugares marítimos: Tude, Tui, Río Miño; Aquis Celanis, Insua Nova, desembocadura al río Miño; Vicos Caporum, Cabo de Vicos, Islas Cíes; Ad Duos Pontes, Castro Playa Alanzada; Grandimiro, Torres del Oeste de Catoira; y Trigundo, Santiago de Compostela. Mapa con las 2 vías 20 y 19 separadas lógicamente, deduciéndose la traza de esta última a partir de las evidencias arqueológicas de la catalogación de los miliarios del noroeste peninsular de Rodríguez Colmenero. Esta resolución de las vías 19 y 20 es coherente con los códices medievales, como el Códice Calistino, que establece una navegación en dirección sur-norte de la barca con los restos del apóstol Santiago o Translatio Sancti Jacobi, frente a las costas occidentales de la península ibérica en el siglo I después de Cristo, y por las Rías Bajas, que entronca con las leyendas y tradiciones marineras gallegas como la de El Caballero de las Conchas de Bouzas, única leyenda conocida sobre el origen de la concha de Vieira como símbolo del peregrino, y la ruta del mar de Arosa y del río Ulla. También establece la peregrinación terrestre en dirección este-oeste desde antes de los tiempos de Carlomagno hasta Santiago de Compostela. Algunos de los códices utilizados.